Hoy vas a aprender a hacer lo que estás viendo ahora mismo. Fíjate, ahora quiero que te fijes en el logo, cómo se está moviendo. Es simplemente una imagen y se está animando en OBS Studio. Pues esto es precisamente lo que vas a aprender hoy. Vas a ver cómo se puede hacer una pequeña animación así de sencilla en OBS Studio. Sin más preámbulos, comencemos. Muy buenas, soy Irai Sánchez y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes hacer una animación muy sencilla usando OBS Studio, pues para que tus transmisiones en directo, tus grabaciones tengan un look totalmente distinto. Bueno, antes de comenzar, permíteme que te muestre cómo, que te fijes de que esto es una imagen, es decir, este que has visto con movimiento, esta animación es una imagen, es un archivo de imagen y no es ningún vídeo que haya creado yo y lo haya añadido dentro de lo que viene siendo OBS. Es simplemente pues un archivo de imagen que te hace esta pequeña animación. Esto lo vas a aprender en unos instantes. Bueno, lo primero de todo que tienes que hacer es cerrar OBS Studio. Si lo tienes abierto, pues lo cierras. Y lo segundo que tienes que hacer es abrir una pestaña aparte de tu navegador y te tienes que ir a OBS Studio, a la página oficial de OBS. Nos vamos a ir aquí a Forum porque nos vamos a descargar un plugin. ¿Y cuál? Bueno, pues este de aquí, el Move Transition. Con este plugin es precisamente con el que vamos a hacer la animación. Bueno, te vas aquí, seleccionas, pues si quieres para Windows, Macintosh o si también quieres pues usarlo para Linux, dependiendo un poco de tu sistema operativo. Te lo descargas, lo instalas y abres OBS Studio. Lo primero que te quiero decir es que este plugin nos ofrece tres formas de hacer animaciones, ¿de acuerdo? Una que es muy sencilla, que seguramente lo va a hacer todo el mundo, y luego otras que es un poquito más compleja, pero que va a hacer precisamente que le dé otro toque a tus transmisiones en directo o a tus grabaciones. Bueno, lo primero de todo, haces eso, te descargas, lo instalas y una vez que ya has abierto OBS Studio, pues ¿dónde se encuentra este plugin? Bueno, pues este plugin es una transición, es este de aquí. Es precisamente esta transición de aquí. Si yo me voy a corte, voy a volver a hacer la misma animación. Fíjate cómo se está deslizando los distintos elementos. Esta animación no está con esta transición porque le hemos añadido como un filtro. Esto te lo voy a mostrar en unos instantes. ¿Ves cómo está cambiando la animación? Bueno, ¿ves cómo están entrando los distintos elementos? Bueno, y si movemos aquí, le damos a mover, pues ya entra con esa pequeña animación que nos aparece dentro del vídeo. Bueno, entonces, pero realmente simplemente seleccionar mover y ya está. Bueno, realmente hay que modificar unos pequeños parámetros porque depende de lo que quieras, pues vas a tener un tipo de animación u otra. Bien, entonces, y para modificar los ajustes de esta transición nos vamos a ir aquí a la herramienta, le vamos a dar a propiedades y nos aparece esta ventana de aquí para modificar los parámetros de esta transición. Bien, no me voy a extender mucho no voy a profundizar mucho porque podría estar horas únicamente hablando sobre los settings, para qué es cada cosa, etcétera, etcétera. No quiero hacer tampoco muy largo este vídeo porque no lo vería nadie y así también te obligo un poco a que entres a este plugin, lo toquetees con tus propias manos y si también así pues ajustas todos los settings a tu antojo, a lo que tú realmente necesitas. Bien, entonces esto por norma general suele venir desactivado, mi consejo es que lo tengas activado. Y bueno, aquí nos encontramos con tres elementos distintos. Es elementos coincidentes, elementos que aparecen y elementos que desaparecen. ¿Qué significa esto? Bueno, los elementos coincidentes serían... Espérate que tengo esto, la curvatura que no toca. Vale, sería esto de aquí, por ejemplo, la Y este sería un elemento coincidente porque de la escena 1 está y en la escena 2 también está. La diferencia es que la escena 1 se encuentra en esta posición y a este tamaño y la escena 2 se encuentra en esta posición y en este tamaño. Entonces, si yo modifico, por ejemplo, un segundo, cancelar, gracias. Si yo le doy aquí y modifico lo que viene siendo estos ajustes de aquí, pues afectarían a, por ejemplo, a este elemento que es el que coincide en las distintas escenas. Entonces, ¿qué nos encontramos dentro de los settings de elementos coincidentes? Pues nos encontramos con el tipo de suavizado. Mi consejo es que tengas siempre este activado porque es realmente lo que va a hacer que no sea tan brusco, que no parezca que sea robótico el movimiento, que precisamente tenga esa suavidad. Bueno, ese es mi consejo. Y aquí que nos encontramos con función de suavizado, pues tenemos distintas formas
para que haga ese elemento. Por ejemplo, como el rebote que has visto anteriormente. Puede ser circular, seno, cúbica, cuántica, elige el que tú quieras, haz pruebas con todos y al final y así te quedas con el que más te guste. Esto de la curvatura es, pues, si quieres que la curvatura vaya hacia arriba o si quieres que la curvatura vaya hacia abajo. Si yo pongo aquí hacia abajo, vamos a darle a aceptar. Fíjate que va a hacer así, que hace así. Va muy rápido, a lo mejor no lo ves bien, pero si te fijas hace hacia abajo. ¿Ves? Y se coloca aquí arriba. Y si yo modifico la curvatura hacia el otro lado, va, aparte de que va a ser más profunda, va a ir hacia arriba. ¿Ves? Hace boop, va hacia arriba. Entonces desde aquí tú puedes modificar si quieres que sea una curvatura más pronunciada. Y si quieres que vaya hacia arriba, que es hacia la derecha, va a ir hacia arriba. Y hacia la izquierda va a ir hacia abajo. Si quieres que más o menos vaya recto, pues lo pones en el 0. Estos serían los elementos coincidentes. Los elementos que aparecen pues son precisamente las letras que van apareciendo hoy. Y ahora el aprenderás, ahora el sobres. Es decir, estos son elementos que van apareciendo en la escena. Fíjate cómo entra la animación, ¿no? Bueno, entonces estos serían elementos que aparecen. Bien, los elementos que aparecen nos aparece... Ay, discúlpame, me he repetido no sé cuántas veces con lo que aparece, discúlpame. Bueno, estos elementos, pues tenemos exactamente lo mismo, el tipo de suavizado, el tipo de función. Aquí podemos entrar que nos entre con zoom o no, la posición en la cual queremos que entre, es decir, si queremos que entre por la izquierda o por el centro, o si queremos que entre por el superior centro, es decir, podemos elegir la zona por la cual queremos que entre ese elemento, es decir, no es necesariamente que entre por la izquierda, podemos hacer que entre si queremos por arriba, por la derecha, por otro lado. ¿De acuerdo? Desde aquí lo seleccionaríamos y esto sería precisamente lo mismo. Y estos elementos que desaparecen, pues sería pasar esto. Es decir, todos los elementos de aquí desaparecen y ya no están en la siguiente escena. Esto sería pues precisamente esta parte de aquí, los elementos que desaparecen, y sería exactamente lo mismo. Lo modificarías a tu antojo y pondrías poner hacia donde quieres que se vayan, hacia el centro izquierda, disculpa, o hacia donde tú quieras. Al final esto lo eliges tú, y también si te pones en modo estudio, pues desde aquí podrías añadir el ajuste que tengas de mover. Si tienes otro tipo de ajuste lo podrías guardar y lo podrías ir configurando en tus distintos. Esta sería la primera forma de cómo utilizar el Move Transition. Antes de proceder a contarte cuáles son las otras dos formas para poder usar este plugin, permíteme que te muestre lo siguiente, porque a lo mejor hay personas que dicen, bueno, pero esto solo funciona con texto. Bueno, no, es decir, funciona con todos los elementos que tengas dentro de tus escenas. En este caso voy a cambiar mi colección de escenas a esta de aquí, por ejemplo, que sería una de entrevistas, y fíjate, sería exactamente lo mismo. Fíjate cómo va entrando los distintos elementos, cómo se van comportando. Es decir, que podrías hacer realmente lo que quisieses. Es decir, que funcionaría con todo, incluso con los gameplays. ¿Por qué no? Es decir, pasas de aquí, pasas aquí, esto sería a lo mejor un gameplay, y luego pues vuelves a pasar. Es decir, realmente tiene un montón de utilidades y no solo para hacer texto. Bien, entonces vamos a modificar otra vez, nos vamos a ir a esta colección de escenas, porque nos toca hablar de las otras dos formas para usar para utilizar este plugin de Move Transition. La siguiente manera de poder utilizar este plugin o de poder aprovechar todo lo que nos ofrece este plugin sería pues precisamente haciendo esto de aquí, es decir, esta animación que nos está apareciendo del logotipo con este rebote de aquí, porque esto no está hecho desde la transición, está hecho con una animación, con un plugin que ya nos viene, con un efecto, con un filtro que ya nos viene con este plugin. Si yo me voy aquí al logo, le voy a dar botón derecho, filtros. Si te fijas, aquí no me aparece ningún tipo de filtro, pero el filtro que tenemos que utilizar es este de aquí, el de mover fuente. Si yo le doy aquí, mover fuente, le doy a aceptar. Si lo selecciono dentro de la fuente que quiero hacer la animación, nos aparece esto de aquí. Este filtro solo funciona en escenas y en grupos, no lo podemos aplicar directamente en las fuentes. Le voy a cerrar, le voy a dar a cancelar, y si me voy aquí a las escenas, botón derecho, filtros, pues si te fijas, aquí ya sí me aparece este efecto, este movimiento que hemos creado. Hemos creado tres fuentes para
tres filtros, pues para hacer ese pequeño movimiento que has visto con rebote. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, y repito, lo puedes hacer teniendo una escena o también lo puedes añadir si tienes un grupo creado como este de aquí. Si tú tienes aquí un grupo creado, también puedes irte a filtros y puedes tener este filtro de fuente y lo podrías aplicar a la fuente que tú quisieses, repito. Es decir, no es necesario irse directamente a la escena. Quiero recalcar esto. No es necesario hacer este filtro de la escena. Si tienes marcos o grupos, mejor dicho, grupos, también lo puedes hacer. Nos vamos a volver a animación, pero bueno, vamos a hacer este proceso desde cero y nos vamos a ir precisamente aquí, a esta escena que no tiene ningún tipo de filtro en la parte de comencemos. Lo primero que vamos a hacer es darle a mover fuente, añadimos este filtro, vamos a dar a aceptar y aquí pues si tuviésemos más elementos, si tuviésemos más elementos pues seleccionaríamos el que quisiésemos. De hecho, mira, si quieres un momento, voy a seleccionar una imagen, el del logo, vamos a darle a aceptar, vamos a ponerlo aquí, un botón derecho, filtros, y yo desde aquí pues seleccionaría el elemento o la fuente que está dentro de esta escena para poder para que se aplique este movimiento. Voy a eliminarlo porque de todas formas no lo quiero aquí. Entonces, bueno, vamos a ir aquí, nos vamos a ir aquí a filtro. Lo primero que vamos a hacer de estos filtros para hacer esta animación es explicarte un poco qué es esto. Bien, entonces aquí elegimos la fuente. Aquí podemos decidir si queremos que tarde en iniciarse, es decir, que cuando entre la escena haya un pequeño retardo de milésimas de segundo. Es decir, si entra la escena, pues empezaría el efecto, o si queremos que espere a lo mejor 5 segundos o un segundo, pues lo indicaríamos desde aquí. Aquí la duración, si queremos que retarde al final, el suavizado, la forma de movimiento, si queremos que sea cúbica, circular, rebote, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí sería pues precisamente para hacer esa pequeña animación. Desde aquí seleccionaríamos primero la forma donde queremos que se quede, es decir, si queremos que en el punto A se quede aquí, yo le daría aquí obtener transformación y luego pues si quiero lo que después tengo que hacer es moverlo aquí, por ejemplo, lo hago más pequeño, por ejemplo vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo aquí, ahora volvería otra vez a filtros, añadiría otro filtro de mover fuente, vamos a darle a aceptar 2 y volvería aquí, le daría a obtener transformación. Entonces lo que sucedería es que luego pasaría a esta fuente, pero ¿lo hace de manera automática? No, no lo hace de manera automática, lo que hay que darle son órdenes, es decir, en este caso está activado conforme se activa, no se inicia automáticamente. Para iniciar este movimiento, este efecto, hay que hacerlo a través de un acceso rápido, es decir, a través de un atajo de teclado. Desde aquí podríamos modificar la forma en la que queremos que se active, es decir, se active cuando se vuelva activo, etcétera, etcétera. Y luego podemos poner, por ejemplo, siguiente movimiento que sea el de fuente 2. Entonces, si yo le doy aquí a cerrar, me voy aquí, le doy aquí, fíjate, ya he hecho el movimiento, porque se lo hemos indicado que automáticamente, cuando aparezca en escena, haga este movimiento. Si lo tenemos con con esto de aquí, pues no se activaría. Es decir, vamos a darle aquí a aceptar, vamos a darle a cerrar, vamos a volver. Y si te fijas, ni siquiera se ha movido. ¿Por qué? Porque de hecho está en el filtro 2 puesto. Entonces, pues por eso mismo tienes que seleccionar desde aquí dónde o cómo quieres que se inicie, en este caso, la animación. Puedes poner que sea así, o es que mostrar este filtro en algún lugar en cuanto a la presentación o la salida final, habilitar cuando el icono de ojo delante, puedes poner lo que tú quieras. Y después, si quieres, pues puedes poner que se detenga solo cuando el movimiento haya terminado el filtro, o desactivar este filtro, deja de estar activo no mostrándose al final. Es decir, realmente puedes hacer que incluso solo aparezca una vez, aunque cambies de escena ya no se vuelva a repetir esta animación, que si quieres que no vuelva, que esta animación, es que podrías hacer que esta animación se haga solo una vez y se quede en el movimiento 2, es decir, que no haga como ahora, que si yo hago este movimiento de pum pum, ¿no? Es decir, volvemos a hacer todo este cambio, no. Puedes hacer que directamente cuando vuelvas a hacer este cambio, pues se quede en la fuente 2,
etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se hace pues precisamente modificando esta parte de aquí. Por eso te digo que mi consejo es que juegues un poquito con estos valores, porque como te he dicho, no quiero hacer que este vídeo sea extremadamente largo. Y así, pues te obligo un poco a que te metas en el fandango, que te mojes, por así decirlo, y toques un poco este plugin para que encuentres precisamente aquello que quieres, ¿de acuerdo? Y bueno, lo del logo que se rebota, simplemente que lo que hemos hecho es que aquí hemos puesto rebote, ¿de acuerdo? Pues si lo estás preguntando. Y en este caso, si quieres te lo puedo mostrar, pues si quieres ver qué hemos hecho. En la fuente 1 hemos puesto un logo, no hemos puesto nada, teníamos una posición A. Es una posición A muy sencilla, sin nada, es decir, y no tiene nada. Realmente es una posición. La segunda, que es realmente la que importa, tenemos la posición B, con la transformación, que se active cuando se inicie y se desactiva este filtro cuando deja de estar activo. Es decir, tenemos esto activado, tenemos esto colocado y tenemos este aquí activado. Y luego tenemos siguiente movimiento, es la fuente 3. Activar el siguiente movimiento al finalizar el movimiento. Tenemos esto activado, tenemos esto puesto, tenemos esto como cúbico, porque el que tenemos, discúlpame, un segundo, filtros, porque el que tenemos como rebote es este de aquí. Aquí tenemos puesto como un retardo final de 500 milisegundos, tenemos un rebote, tenemos entrada seguida, duración personalizada, hemos aumentado la duración, hemos hecho un retardo de inicio para que tarde en iniciarse, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos desactivado y desactivado. Ninguno al finalizar el movimiento. ¿Ves? Te lo digo. Te muestro esto pues para que lo tengas de referencia y crees tú tus animaciones de una forma pues más personalizada y que realmente te gusten a ti. Y pasemos ya a la tercera opción, a la tercera forma de cómo podríamos hacer animación dentro de OBS utilizando el plugin, el de Move Transition. Y por cierto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, también dale a la campanita para enterarte de las últimas novedades. Bueno, vamos a pasar al siguiente elemento, al siguiente filtro. Y este filtro lo podemos aplicar directamente a la fuente que queramos sin necesidad de aplicarlo previamente. Bueno, sin necesidad de aplicarlo en la escena o en el grupo. Es decir, seleccionamos la fuente y desde aquí podríamos seleccionar el siguiente valor. Y es este aquí, es mover valor, pero este filtro necesita otro filtro, es decir, cualquiera de los anteriores, por ejemplo de corrección de color, vamos a añadir este aquí. Ahora vamos a añadir el filtro de valor y vamos a darle a aceptar, porque este filtro lo que nos pide es que nos permite modificar cualquier tipo de valor que tengamos ya dentro de, es decir, nos permite modificar los parámetros de cualquier tipo de efecto. Vamos a quitar esto porque así yo lo puedo modificar desde aquí. Es decir, mira, te lo voy a mostrar de una forma muy sencilla y así lo vas a entender. Por ejemplo, lo que quiero es cambiarle la tonalidad a esta imagen. Vamos a, por ejemplo, seleccionar aquí un color y lo vamos a poner rojo. Rosa, este rosa. Vamos a darle a aceptar y bueno, yo aquí ya tendríamos... Lo voy a dejar en no se inicia automáticamente. Cuando se use un acceso rápido, pues se cambiaría el color. Vale, tenemos este aquí, le vamos a dar a cerrar. Pues no, espérate, vamos a modificarlo porque solo he puesto para que se modifique rosa y no que vuelva otra vez. Entonces vamos a añadir otro valor de move para que se nos mueva directamente al valor anterior, que era el blanco. Vale, entonces tenemos este de aquí que es el rosa. Tenemos este que es el blanco, que incluso vamos a hacer otra cosa. Vamos a añadir otro elemento, vamos a poner otro de valor y le vamos a poner incluso otro color. ¿De acuerdo? Vamos a poner que en el valor 2 sea el color este aquí, este verde feo. Y el valor 3 pues sea el blanco. Voy a modificar esto, voy a quitar los ajustes porque yo así puedo verlo muchísimo mejor. Corrección de color. Vale, perfecto. Tenemos todo esto. Perfecto, vamos a darle a cerrar. Y lo que hemos indicado es que lo que hemos hecho es hemos creado esta pequeña animación, pero le hemos indicado que se inicie cuando hagamos un atajo de teclado. Es decir, que no haga precisamente cuando hagamos
una entrada de escena se apliquen esos efectos, no. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes, a atajos, y aquí tenemos que seleccionar el de comencemos, que es en este caso este texto, porque hemos aplicado estos valores. Entonces aquí nos tocaría añadir pues distintos elementos, distintos pues atajos de teclado. Es decir, en este caso yo lo que voy a hacer va a ser poner aquí un 1, aquí un 2, aquí un 3, porque no tengo absolutamente ningún otro, por lo tanto no se me van a mezclar los atajos. Entonces, asegúrate de que los atajos de teclado que vas a poner no te entren en conflicto con ningún otro programa. En mi caso, he tenido un número, el 1, que me entra en conflicto con otro programa que tengo abierto y he tenido que modificarlo. Pero bueno, ten eso en cuenta. Entonces ya tenemos esto aquí. Si yo pulso un botón, me aparecerá rojo. Luego si pulso el otro, me aparecerá en verde. Y después pues podemos volver al blanco. Por ejemplo, si quiero volver, pues es exactamente lo mismo. Yo podría alternar los colores usando los atajos de teclado. Obviamente pues podríamos modificar podríamos añadir el filtro que quisiésemos y podríamos ir modificando los valores que quisiésemos. En este caso lo que hemos hecho es hemos quitado el ajuste individual y hemos modificado el color, pero podríamos modificar lo que es la saturación, la luminosidad o cualquiera de los filtros que tengas previamente colocados, es decir, que lo tengas presente. Esto es, como te he comentado, quiero ir muy rápido porque no quiero hacer muy rápido este vídeo, pues precisamente pues para que tú entres, toques el plugin y domines OBS Studio. Y si aún no has entrado en el curso para dominar OBS Studio, pues haz clic en esta lista de reproducción y empieza a dominar OBS Studio. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente vídeo.